muerte celular. Conociendo los tipos de adaptaciones celulares, sabemos que este tipo de adaptaciones se dan en estado de respuesta frente a diferentes grados de estrés que reciben las células. Sin embargo, cuando las células reciben demasiado estrés o pierden la capacidad de adaptarse, van a ir a la lesión celular reversible. Inclusive con procesos patológicos, esta lesión, que es gradual, progresiva, va a causar alteraciones morfológicas, o sea, estructurales de la célula, con lo cual conlleva alteraciones funcionales. Pero si la lesión celular va aumentando, esta va a ir hacia la muerte de la célula, ya sea por apoptosis o por necrosis. Ahora, ¿cómo la célula va a tener apoptosis y cómo necrosis? Eso depende del tipo de lesión. Si la lesión celular es causada por hipoxia o isquemia, dos de las más frecuentes clases de lesiones, la lesión que causa un daño mitocondrial y aumento de especies reactivas del oxígeno, o sea, radicales libres, va a producir principalmente la autólisis de la célula. Con lo cual, la lesión celular irreversible conlleva la necrosis. Isquemia e hipoxia, no lo olviden, son los principales que producen necrosis celular. Ahora, cuando hay estrés oxidativo sobre todo en la célula, cuando hay mutaciones, alteraciones en el ADN, o cuando hay infecciones virales, pues aquí se producen otros tipos de mecanismos en el cual la síntesis proteica se altera. Y si la síntesis de proteínas está defectuosa, se producen proteínas mal plegadas que se van acumulando en el retículo endoplásmico rugoso. Esto va a conllevar a la apoptosis celular. Alteraciones de síntesis proteica, alteraciones de la cromatina, lesiones del ADN, radiaciones. Esto va a conllevar siempre a la apoptosis de la célula, ¿no? Daño del núcleo de forma directa. Ahora, infecciones, trastornos inmunitarios. Siempre que exista daño hacia los tejidos, esto provoca una respuesta inflamatoria. Ahora, depende. Generalmente las infecciones virales hacen que las células inmunitarias destruyan a las células infectadas mediante apoptosis. Pero también las mismas infecciones dañan a las células de los tejidos, causando necrosis. Entonces, depende mucho del tipo de lesión o mecanismo para que se genere esta muerte celular. Ahora, yendo hacia la lesión celular, como ya hemos visto en principio, hay cambios morfológicos muy distinguibles cuando la célula tiene una lesión y cuando va en camino a la necrosis. El primer cambio sería el aumento de volumen de la célula, causado pues por una alteración del transporte activo, porque como no funcionan las bombas de sodio-potasio, hay acumulación de sodio, ¿no? Entonces esa acumulación de sodio intracelular produce una alteración hidroelectrolítica, conllevando hacia la tumefacción celular por el aumento de permeabilidad de la membrana. Incluso el agua empieza a ingresar hacia las organelas, causando degeneración hidrópica. Como las organelas se empiezan a dañar, la síntesis y el metabolismo celular también se altera, con lo cual pues, el metabolismo de lípidos es defectuoso. Por eso va a haber cambios grasos en las células dañadas. Estos cambios grasos se dan por el depósito y acumulación de lípidos, dando como estas figuras de mielina dentro del citoplasma, igual típicos de una lesión celular. Ahora, vesículas en la membrana, como podemos ver acá, se da tanto por la tumefacción celular como también por el daño del citoesqueleto, ¿no? Que le da la forma a la célula.
degeneración hidrópica, dilatación de retículos endoplásmicos, daño mitocondrial y pues finalmente los daños nucleares que se dan generalmente por efecto enzimático. Viendo a la histopatología, podemos reconocer, y esto para la práctica de mañana, a las células con lesión cuando están hinchadas. Si prácticamente vemos células tumefactas, vean su citoplasma, es más claro, y eso es porque están llenas de agua. Ahora, este aspecto medio brumoso, vaculado, es porque las organelas, especialmente el retículo endoplásmico, está lleno de agua. Pero notan que hay núcleo en todas las células, son células vivas. Podemos notar en esta figura que es de túbulos renales el epitelio cúbico simple, pero notan ahora el citoplasma de las células, ¿no? Esa coloración vacular o blanquecina, aspecto vacular. Por eso también se le conoce como degeneración vacular, a esa degeneración hidrópica o tumefacción hidrópica. Si notamos el núcleo, no está pequeño, no está plasmático, es un núcleo normal, solamente que la célula sí está hinchada. El contorno celular se está perdiendo precisamente por las vacuolas que se están produciendo en el citoplasma. Si comparamos esta imagen con este dibujo, y vamos a ver justamente estas dilataciones vesiculares, ¿no? Internas, estas que parecen como vacuolas dentro del citoplasma, rodeando el núcleo. El contorno celular, pues por esas vesículas de membrana, esas que parecen bullas, se está alterando y pues, hay daño mitocondrial, hay destrucción del citoesqueleto. Estas alteraciones se están dando porque internamente hay acidosis celular, por acumulación de ácido láctico. Y cuando hay acidosis, ¿qué pasa con los ribosomas? Se disgregan. Estos ribosomas se van a disociar, se van a disgregar, disminuyendo así la síntesis proteica celular. Eso a su vez pues va poco a poco permitir una acumulación de proteínas mal plegadas. Todavía estos tipos de alteraciones que vemos acá, tanto en riñón, en hígado, son reversibles. Se dan dando desde las pocas horas de la lesión hasta de forma crónica. Eso dependerá si la célula es resistente a la lesión. Pero podemos notar inclusive acá cómo es esos cambios hidrópicos y hasta grasos. Estos hepatocitos están acumulando lípidos en su membrana. Está produciéndose una acumulación de grasa o esteatosis en los hepatocitos. Eso ya no es degeneración turbia como vemos acá. Esto es cambio graso. Hay aspectos de la lesión y aspectos de la célula que recibe la lesión. Cuando hablamos del daño, noxa o lesión, tenemos que tener en cuenta estas tres características. El tipo de lesión, o llamada también naturaleza de la lesión, la duración y la gravedad. Si hablamos del tipo o naturaleza de la lesión, a ver, ¿qué tipo de lesión conocen? Hemos avanzado. Hay lesiones físicas, hay químicas, hay lesiones, bueno, puede ser tóxico ya, hay lesiones inmunitarias, ¿no? Naturaleza inmunitaria o autoinmune. ¿Qué otro tipo de lesiones? Radiactivas. ¿Cómo? Radiactivas. Radiactivas, físico también. Mecánicas como el traumatismo. Biológicas como las infecciones. Entonces, esa es la naturaleza de la lesión. Si hablamos de duración de la lesión, ¿cómo podemos clasificar o graduar la duración? Lesiones de
corto plazo puede ser, o corta duración, mediana duración o larga duración. Podemos también decir que son agudas, cuando son de corta duración, o crónicas, cuando son de larga duración. Y cuando hablamos de gravedad, estamos hablando de la intensidad de la lesión. Leves. Habrá lesiones muy leves, que solamente produzcan una lesión también leve y reversible, o perdón, reversible. Hay lesiones que serán moderadas. Hay otras lesiones que serán severas o graves, las cuales pueden llegar directamente a la necrosis o a la lesión celular irreversible. Depende de esas tres características. Ahora, si hablamos de la célula que recibe esa lesión, hay que ver el tipo de célula dañada. Hay células muy lábiles, muy delicadas, y hay otras células más resistentes, más fuertes. A ver, ejemplo de una célula muy delicada del cuerpo. Las neuronas. Son tan delicadas que, miren, la hipoxia, simplemente la hipoxia ya puede causar lesión. Y la anoxia, o sea, la falta completa de oxígeno, les da muerte celular, necrosis en 3 a 5 minutos. Así de frágiles son. Hay otras células que pueden resistir horas con anoxia, como los osteocitos, los osteoblastos, ¿no? Pueden resistir 3 o 4 horas con falta completa de oxígeno. También del estado de célula dañada. Hay células que pueden tener, o son normales o sanas, o pueden tener una patología de base. Si la célula ya de por sí está enferma, y además viene una lesión encima, pues la gravedad va a ser mayor que una célula sana. Su capacidad de adaptación. Hay células que pueden adaptarse, pueden tener hipertrofia, metaplasia o atrofia, pero hay células que no tienen esa capacidad adaptativa o es muy limitada, que pues rápidamente llegan a la lesión o muerte celular. Y este dibujo que vemos acá, ¿no?, que es del texto, indica justamente lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no?, hace 2 semanas. Isquemia y hipoxia, produciendo daño mitocondrial. La fosforilación oxidativa disminuida, con depresión del ATP. Y vemos cómo es el daño progresivo, la patogenia de la lesión celular, el trabajo que han hecho ustedes. Cómo va a haber tumefacción, cómo va a haber acidosis, cómo va a haber menor síntesis de proteínas. Todos son efectos, ¿no? Es siempre causa y efecto, de forma secuencial. Bien. Ahora, con los mecanismos de la lesión celular, vamos a ver cómo esos mecanismos dañan a 4 niveles de la célula: mitocondrias, las membranas de la célula, la síntesis proteica, que sería la función metabólica, y el ADN. Así está descrito en los Robbins. Entonces empecemos con el daño mitocondrial. La mitocondria, sin dudas, es la organela más delicada de la célula. Es la que produce la respiración celular, la generación de energía. Cuando la mitocondria está dañada, ya sea por diferentes causas, como vemos acá, siempre el daño va a causar una depresión de ATP, menos formación de energía. Y a su vez va a aumentar la formación de especies reactivas del oxígeno, EROS. Estas especies reactivas del oxígeno son radicales libres, sustancias muy tóxicas, inestables, que van a causar inestabilidad a otras moléculas. Y esto es lo que produce finalmente con la cadena de eventos la necrosis. Este es el inicio del fin. Ahora también, este otro grupo de lesiones
menos señales de supervivencia a la célula, menos factores de crecimiento, lesiones directamente del ADN, mutaciones o acumulación de proteínas mal plegadas van a llevar a la apoptosis, y la mitocondria intermedia esto, porque gracias a esta mitocondria se activa la vía intrínseca de la apoptosis o vía mitocondrial, donde aumentan los factores proapoptósicos y estos inducen la liberación de citocromo C para activar justamente y formar lo que es el apoptosoma e ir justamente a la apoptosis celular. Entonces, la mitocondria está involucrada justamente en la muerte por apoptosis o en la muerte por necrosis. Entre las características, ahí vemos la formación de energía. Las moléculas de adenosintrifosfato se producen gracias a la fosforilación oxidativa por la respiración celular, cadena respiratoria, y por el ciclo de Krebs. Una molécula de glucosa va a generar cerca de 36 moléculas de ATP en condiciones normales. Y ese ATP es importante para todos los procesos activos de la célula, ¿no? Procesos energéticos, especialmente el transporte de membrana activo, la lipogenia, ¿no? La formación y metabolismo de lípidos, y el recambio de las membranas, el recambio de fosfolípidos. En el transporte activo está la bomba de sodio-potasio, como un ejemplo, porque hay otras bombas, ¿no? Las bombas de calcio, las bombas de hidrogeniones. Y esto es tan importante para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuántos iones de sodio se retiran de las células? ¿Y cuántos iones de potasio entran? 2. Con eso, simplemente tienen 3 sodios que se van, 2 potasios que ingresan, otra vez se restablece el potencial de reposo de la membrana. Y así la célula va a estar en su homeostasis, con equilibrio osmótico, ¿no? Cuando no hay ATP, sabemos que el sodio, como no va a poder salir, va a causar un desequilibrio. La célula se vuelve hipertónica. Y eso va a tener como consecuencia la tumefacción celular. Ahora, con el metabolismo energético. Si la célula no está recibiendo glucosa, tal vez por isquemia, tal vez por desnutrición, muchas células utilizan sus reservas de glucógeno. Ahí va a sacar glucosa de sus reservas. Entonces, cuando no hay una suficiente fosforilación oxidativa, porque hay daño mitocondrial, pues aquí la fosforilación oxidativa detenida va a activar justamente 2 enzimas. Uno, la fosforilasa, la cual va a aumentar la glucogenólisis, la destrucción o fragmentación del glucógeno para extraer glucosa. Pero a largo plazo, esto va a tener una consecuencia. Se agotan las reservas de glucógeno. Hay mucha glucogenólisis, el glucógeno disminuye. Ahora, la fosfofructosinasa es otra enzima que va a aumentar la velocidad de la glucólisis, porque es una glucólisis anaerobia que se está produciendo frente a la hipoxia. Y por esa misma razón va a haber formación de ácido láctico y acidosis celular, ¿no? Con lo cual va a llevar a otros problemas metabólicos de la célula. Una duda, la parte de mitocondria, o sea, le estamos dando oxígeno para que esto funcione, pero una forma de adaptar tal vez sería que no se le va a dar oxígeno o privación de oxígeno, va a tener tal vez este uso de glucógeno, pero también sería una adaptación que la mitocondria va a realizar, sería formando el ácido láctico cuando son anaeróbicas. ¿Sí? Recuerden que cuando hay atrofia, ¿verdad? La atrofia, una causa es la isquemia, ¿verdad? Disminución del aporte de sangre. Si hay disminución de aporte de sangre con oxígeno y glucosa, las células que son resistentes van a entrar a adaptación. Entonces puede haber acumulación de ácido láctico, ¿verdad?
sería una forma de adaptación tal vez. Eso, o sea, Claro. intenta sobrevivir. En este momento, si la célula trata de sobrevivir a toda costa, trata de adaptarse. Se va a adaptar justamente cambiando o alterando su metabolismo energético, o sea, bajándolo. Como va a bajar su metabolismo, la célula también se hace más pequeña, utiliza menos recursos, ¿no? Trabaja mucho menos entonces. Pero células que no puedan alterar este metabolismo, no pueden adaptarse, van a entrar a la lesión irreversible y van a ir a la necrosis. Entonces, células que sí se adaptan cambiando este metabolismo energético, entran en atrofia. Células que no puedan adaptarse, van a la necrosis. Buena observación. Ahora, ¿qué pasa con el daño de las membranas? El estrés oxidativo, los radicales libres van a dañar a los fosfolípidos de membrana y también las enzimas, especialmente las fosfolipasas. La membrana celular es muy flexible, ¿no? Y eso depende de la movilidad de los fosfolípidos. Es muy permeable, ¿no? Tiene una permeabilidad selectiva, de forma natural. Eso gracias a su parte hidrofílica e hidrofóbica, ¿verdad? Pero cuando hay alteraciones, sean enzimáticas, sean por falta de ATP en la membrana, activación de fosfolipasas, exceso de calcio, toxinas, todas esas van a causar una destrucción de los fosfolípidos. Y puede romperse la membrana, ¿no? Puede perder la integridad. O simplemente, miren, se pueden formar bulas, o sea, vesículas de membrana, lo que hace a la membrana celular muy permeable. Esto va a producirse pues, por la acumulación de ésteres de ácidos grasos, especialmente el colesterol dentro de las membranas celulares. Y estos ésteres van a alterar la estructura de la membrana de esa bicarba fosfolipídica. Y estas sustancias, el superóxido, los iones hidroxilo, el oxígeno radical, todas estas especies que provienen del oxígeno tienen electrones o les falta un electrón apareado en su última órbita. Por lo cual los radicales libres lo que hacen es quitar un electrón de otras moléculas, de fosfolípidos, o de proteínas, o de nucleótidos, causando daño membranal, daño de proteínas, daño del ADN. Entonces, por eso es lo importante eliminar o neutralizar a los radicales libres, porque son las sustancias que más daño celular por la peroxidación de lípidos van causando. Esa peroxidación de lípidos es el estrés oxidativo de los radicales libres. Y bien, esto pues va aumentando y va causando un daño progresivo en la membrana celular. En la membrana de organelas, las membranas de retículo endoplásmico van a soltar calcio debido a la permeabilidad. Los lisosomas después van a reventar y van a soltar sus enzimas. Ahora, el daño mitocondrial, el daño de la membrana celular y lisosómicas van a ir pues a la liberación de enzimas hidrolíticas. Las especies reactivas del oxígeno a la peroxidación de lípidos, los fosfolípidos de membrana. Y vemos cómo la activación de proteasas dañan a las proteínas filamentosas del citoesqueleto. Con esto se va a dañar la membrana porque pierde estabilidad. La activación de fosfolipasas, ¿no? Por el exceso de calcio, va a causar daño de membranas, de organelas y membrana celular, aumentando la degradación de los lípidos que ya estaban dañados por radicales libres. Si hay daño de membranas celulares y hay fosfolipasas, se produce apoptosis o necrosis.
Si se daña la membrana celular y hay fosfolipasas que dañan fosfolípidos, es necrosis. Porque cuando se pierde la integridad de membrana, la célula revienta, necrótica. En cambio, cuando se daña el ADN, esto va a inducir más a la apoptosis, porque es el material genético. El ADN puede tener alteraciones por toxinas, radiación, infecciones. Y hay un gen importante, el gen P53. Este gen P53, llamado también guardián del genoma, es un gen que puede detectar daños en el ADN. Y lo que hace este gen, primero es suprimir. Es un gen supresor de la mitosis. O sea, detiene la mitosis cuando hay daño genético. ¿Qué nos hace? Es reparador. Activa otros genes que nos van a crear enzimas reparadoras que vayan a reparar los nucleótidos dañados para reparar el daño genético. Ahora, si estos nucleótidos son reparados, otra vez se reactiva el ciclo celular y va a haber mitosis. Pero si el gen P53 no puede reparar esos daños del ADN, entonces lo que va a hacer es inducir a la apoptosis, pero por vía interna, o sea, por vía intrínseca. Matar a la célula porque no tiene una mutación irreparable. Sería lo más piadoso. Ahora, causas del daño genético, o sea, ¿cómo se puede dañar el ADN? Ahí tenemos nuevamente el estrés oxidativo de radicales libres. Los radicales libres se producen todo el tiempo, en todo tipo de células. Solamente que hay mecanismos que van neutralizando estos radicales libres. Los radicales libres se van produciendo por formación de especies reactivas. Son sustancias químicas que, como les falta un electrón, roban un electrón de otras moléculas, ¿no? Siguen siendo inestables, pero hacen que otra molécula sea también inestable y se vuelva radical libre. Lípidos, carbohidratos, nucleótidos, proteínas, todo puede ser atacado por radicales libres. A ese ataque, ese es el estrés oxidativo. La acumulación de radicales libres produce envejecimiento celular, muerte celular, ¿no? Por el producto del daño progresivo. Por eso, frente a estos radicales libres, están los antioxidantes que neutralizan radicales. Los antioxidantes, podemos ver, son sustancias que van a regalarle, van a donarle un electrón al radical libre para que este ya esté estable, ¿no? Al estar estable, pues es inactivo, inofensivo. Radicales libres se van a neutralizar con vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina C, especialmente el ácido ascórbico, ¿no? Un buen antioxidante. También, de forma interna, el cuerpo va a generar glutatión, va a generar también otras enzimas como la catalasa, la superóxido dismutasa. Son enzimas que igual causan una neutralización de estos radicales libres, especialmente los derivados del oxígeno. Ahora, existe mayor lesión celular cuando hay un desbalance entre la formación de radicales libres y antioxidantes celulares. Cuando sobrepesan los radicales libres, eso va a causar un daño progresivo celular. Por ejemplo, acá, por efecto del tabaco, por efecto de las infecciones respiratorias, se produce efectos inflamatorios en los alvéolos, radicales libres
y estos van a causar un daño celular de los alveolos. Como no hay suficientes antioxidantes, el daño celular va a provocar necrosis. Vendrán neutrófilos y ellos, como están encontrando una zona inflamada, van a empeorar las cosas. Porque los neutrófilos van a formar más radicales libres, derivados del oxígeno, y van a soltar, van a degranular estas sustancias químicas, causando daño alveolar progresivo. A eso se denomina enfisema. Las personas que fuman, sobre todo, tienen ese daño alveolar progresivo por exceso de radicales libres. Bien, ahora también la homeostasis del calcio. El calcio es importante como segundo mensajero. Es importante también para las neuronas, para la liberación de neurotransmisores. Es importante en el músculo, para la contracción muscular. Es importante en el hueso, ¿no? Para la calcificación de la matriz. Pero el calcio es tóxico cuando está en exceso en el citosol. Por eso el calcio es necesario secuestrarlo, almacenarlo en el retículo endoplásmico liso y en la mitocondria. Y solamente sacar lo necesario cuando la célula lo necesite. Ahora, cuando hay acidosis, especialmente por ácido láctico, hemos dicho que eso va causando una mayor permeabilidad de membrana. Cuando hay radicales libres que producen peroxidación de los lípidos de membrana, estas también se tornan más permeables y dejan entrar calcio extracelular. Dejan escapar calcio de la mitocondria y del retículo sarcoplásmico. Y al aumentar ese calcio citosólico, activa las enzimas hidrolíticas. ATPasas, que van a destruir el poco de ATP que existe. Fosfolipasas, que dañan membranas, ¿no? Fosfolipídicas. Proteasas, que van degradando a las proteínas filamentosas del citoesqueleto. Endonucleasas, que van causando daño a los nucleótidos. ADN, ARN. Y pues la célula progresivamente va hacia la lesión irreversible, cuando ya estas enzimas se activan. Y cuando ya los lisosomas exploten, ahí se va a producir la autólisis celular. Ahora, todas estas alteraciones, miren, de daño de fosfolípidos, ATP y demás, también va dañando la síntesis proteica en el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Sabemos que en el retículo endoplásmico las cadenas polipeptídicas se van plegando para formar proteínas. Ese plegamiento es normal cuando hay señales de transmisión de señales, especialmente para el plegamiento proteico, la síntesis de proteínas. Pero cuando hay demasiadas proteínas defectuosas, estas van bloqueando a los sensores de las mitocondrias. El exceso de proteínas mal plegadas van haciendo que las mitocondrias activen su vía mitocondrial o vía intrínseca de la apoptosis. Además que toda célula con exceso de proteínas mal plegadas ya no produce síntesis ni metabolismo. ¿Qué sería lo adecuado con este exceso de proteínas mal plegadas? Están defectuosas, tendría que haber más catabolismo o anabolismo. Hay que destruirlas, correcto. Todas estas macromoléculas en micromoléculas, aminoácidos para formar nuevas proteínas bien hechas. Pero como no hay catabolismo, sigue habiendo un anabolismo excesivo pero defectuoso, eso va a causar la muerte celular por apoptosis. Y ahí vemos la muerte en todas, una controlada y una descontrolada. La muerte por necrosis siempre libera sustancias tóxicas al exterior. Ácido láctico, enzimas hidrolíticas, calcio, ¿verdad? En exceso.
por lo cual siempre se vincula con la inflamación, ¿no? Necrosis y su consecuencia, inflamación. En cambio, la apoptosis es más controlada. Incluso la célula misma pues controla cómo es el evento de la apoptosis. Puede ser como si fuese una autodestrucción controlada, ¿verdad? Programado como este, ¿no? Como vemos acá, está programado para morir. Puede haber lesión en el núcleo, pues entonces inmediatamente se programa para morir por apoptosis, pero con las membranas íntegras. Claro. Por eso se van a formar vesículas apoptósicas que dejan el contenido de la célula dentro de estas vesículas, no desparramado. Por eso en la apoptosis nunca va a haber inflamación. La necrosis es grave, ¿no? Y vamos a ver el día de mañana justamente necrosis. En la práctica que tengamos de laboratorio, vamos a ver los tipos de necrosis: cognitiva, linfohemática, enzimática, gaseosa y demás. Todas esas son muertes patológicas de la célula. En todos ellos siempre va a haber una autólisis. Puede ser una autólisis completa o incompleta de la célula. Y pues daño celular progresivo. Pero como vemos, la apoptosis es muy distinta. Principalmente las células no tienen tumefacción. Más bien ocurre lo opuesto. Se encogen. Las células colapsan. Y eso ocurre principalmente porque se está colapsando el citoesqueleto. En la apoptosis sí hay activación de proteasas que destruyen el citoesqueleto. Hay activación también de endonucleasas que destruyen el material genético, ¿no? El ADN. Pero nunca va a haber fosfolipasas. Y así las membranas celulares se mantienen íntegras. Se van a formar esas vesículas, porque miren cómo la célula colapsa, pero se están formando unas vesículas apoptósicas, con contenido ya fragmentado de la célula en su interior. Y siempre estos pequeños tipos de cuerpos apoptósicos van a ser fagocitados por macrófagos. Hay causas fisiológicas y causas patológicas para la apoptosis. En cambio, la necrosis siempre será patológico. Si hablamos de causas fisiológicas de la apoptosis, aquí está una larga lista, vamos a analizarlo. A ver. Wilmar Ramani, ¿dónde estaba? Anteriormente no vino. Dice retirada de células supernumerarias. ¿En qué caso se producen células supernumerarias? Wilmar. ¿En qué caso fisiológico podría haber un aumento de células? Del aumento del número de células. A ver, hemos elevado adaptación y el aumento del número de células se llama hiperplasia. Hay hiperplasia fisiológica y patológica. Fisiológica de dos tipos: hormonal o endocrina y compensatoria o regenerativa. Cualquier tipo de hiperplasia va a haber un aumento del número de células. Imaginen el embarazo. Hay una hiperplasia de los leiomiocitos del miometrio. Pues cuando acabe el embarazo, si eran al principio 100 leiomiocitos y ahora son 1000, pues hay que eliminar 900. Entonces, por eso esos leiomiocitos ya no van a recibir hormonas en el final del embarazo, y esa falta de hormonas va a causar apoptosis, para que nuevamente vuelva el útero a su tamaño normal. Involución de tejidos dependientes de hormonas. ¿Qué causa fisiológica se está refiriendo a esto?
¿A qué tipo de atrofia? ¿En qué casos? Por deficiente o evolución de órganos. ¿Qué tipo pues, de atrofia fisiológica se da en hombre y en mujer? Cuando termina la edad reproductiva, la menopausia. La andropausia en los hombres. Eso es involución fisiológica. Hormono dependiente. Recambio celular en poblaciones en proliferación. Cuando hay, especialmente digamos en el intestino, hay mucha proliferación celular, hay que recambiar epitelios, entonces hay células que tienen corto tiempo de vida, por lo cual tienen que activar su apoptosis rápidamente, para ser reemplazadas por nuevas células en proliferación. Eliminación de linfocitos autoreactivos. Un linfocito T es para la defensa inmunitaria. Creo que están llevando eso de inmunidad, ¿no? El micro, sí. Innata y adquirida. Un linfocito T es para la inmunidad adaptativa, inmunidad celular. Ahora hay linfocitos T que no logran completar su maduración en el timo. Estos se van a conocer como linfocitos autoreactivos. Estos linfocitos son peligrosos. Como no saben distinguir lo que es propio y extraño, pueden atacar, reaccionar contra lo propio, contra células nuestras, exacto, y causar autoinmunidad. Entonces tiene que haber una defensa, y eso lo dan los linfocitos T reguladores. Es un linfocito T que elimina otros linfocitos T. Encuentra un linfocito T autorreactivo y lo suprime, le causa supresión. ¿Cómo? Induciendo apoptosis obligada. ¿Sí se eliminan linfocitos autorreactivos? Todos los días. Todos los días, así nuestro cuerpo nos protege. Y muertes de células que ya cumplieron su función. Cuando una célula ya no es necesaria, hay que eliminarla. Por eso el ejemplo de macrófagos. Si hay una infección bacteriana y se han formado nuevos macrófagos, como ya no hay infección, pues entonces el macrófago activa su muerte por apoptosis. Ya no tiene trabajo. Cuando hay hipocalcemia en la sangre, ¿qué células del hueso van a producir resorción ósea? Osteoclastos. Y ellos son inducidos principalmente por la hormona, la PTH, la paratiroidea. Cuando ya no haya hipocalcemia, ya no son necesarios los osteoclastos. Entonces van a morir por apoptosis. Entonces toda célula tiene pues un tiempo de vida. Si no sirve o ya cumplió su función, va a morir. Ahí vemos también los cambios, ¿no? Alteraciones genéticas. Esos cambios, aunque sean muy leves, producen mutaciones que en el metabolismo celular sí son muy graves. Un daño genético puede llevar a una alteración enzimática. La falta de una enzima puede llevar a una alteración del metabolismo celular. Por eso es importante que la célula muera de forma controlada. Para causas patológicas de la apoptosis. Ahí tenemos los tres principales. Acumulación de proteínas no plegadas. Atrofia patológica de órganos. Cuando se está produciendo atrofia, como decía su compañero, la célula trata de sobrevivir. Pero cuando ya no tiene más capacidad para sobrevivir y sigue progresando la lesión, es de larga duración, es de mayor intensidad, la célula se daña y morirá por necrosis. Siempre será patológico y daño principalmente del ADN, por cualquier causa.
especialmente la radiación. Eso es del libro igual de Robbins, ¿no? Para ver cómo se van formando los cuerpos apoptósicos. Inclusive los fosfolípidos de la hojuela interna, que normalmente están en contacto con el citosol, cambian de lugar y van a la hojuela externa. Eso es como un sensor para que los macrófagos lleguen y fagociten estos cuerpos apoptósicos, solamente por el cambio de fosfolípidos. Bien, además que, pues, como hay daño en la cromatina, en el ADN, también las endonucleasas producen pignosis del núcleo. El núcleo, por la interacción enzimática, se condensa y después se fragmenta. Ahí va a haber cardiolexis. Ahora, para la apoptosis, es muy controlada. Esto es gracias a unas enzimas citosólicas conocidas como caspasas. El término caspasa viene justamente de los aminoácidos por estar formados de estas enzimas. Cisteína y principalmente ácido aspartico, ¿no? C-caspasa. Ahora, las caspasas están en su estado inactivo, como procaspasas. Pero cuando se activan las procaspasas, se exhiben justamente estos residuos de ácido aspartico, o sea, se cortan. La caspasa va a quedar más cortita, pero ahora ya está activa. Entonces, cuando pierde sus extremos de ácido aspartico, ya se convierte en una caspasa activada. Y esa va a activar a la siguiente procaspasa, que igual va a ser cortado y se va a convertir en una caspasa activada. Hay dos grupos de caspasas. Las caspasas iniciadoras o de iniciación, tanto para la vía intrínseca y para la vía extrínseca, y las caspasas ejecutoras o de ejecución, ¿no? Las que van a ejecutar a la célula para producir muerte. Ahora, de estas caspasas, tengan en cuenta que de la vía extrínseca, la principal caspasa, o caspasa que se activa, es la 8. En cambio, de la vía intrínseca, será la procaspasa 9. Esta como caspasa iniciadora. 9 intrínseca, 8 extrínseca. Y la caspasa ejecutora principalmente es la 3. Tanto vía intrínseca y extrínseca, las dos convergen en la misma caspasa. Aquí verán otras caspasas, ¿no? Secundarias. No son las principales, la 8, la 9 y la 3. Bien, la vía mitocondrial. Por esta vía intrínseca puede ser causado por daño del ADN. Porque el gen B53 es el que induce a la mitocondria a la vía de la apoptosis. Puede ser por proteínas mal plegadas. Proteínas mal plegadas que van a inducir cambios en la membrana de la mitocondria para activar la vía de la apoptosis intrínseca. O puede ser también por alteraciones o insuficiencia de señales de supervivencia de la célula. Y esto estoy colocando acá. Esto es lo del texto. Lo estoy colocando con colores para poder discernir. En la mitocondria van a haber factores proapoptósicos y antiapoptósicos. Estos factores, o proteínas, si quieren decirlo, son proteínas de canal en la membrana mitocondrial externa. Aquí he dibujado una mitocondria. Entonces son dos grupos de factores. Entonces habrá factores antiapoptósicos. Anti porque van en contra de la apoptosis. Tratan de evitar la apoptosis. Y hay factores
apoptósicos, o sea, que están a favor de la apoptosis. Como hay dos equipos opuestos, como rivales, tiene que haber un árbitro en medio. Y estos serían justamente los iniciadores de la apoptosis o reguladores. Están el BAT, BIN, BIT. Todos en conjunto se conocen como BH3. Así de simple, BH3. Este será como un sensor, el que da la decisión final. Si este sensor capta proteínas mal plegadas, acumuladas, se induce la apoptosis. Si este sensor capta señales del gen P53, induce la apoptosis. Si este sensor capta ausencia o falta de señales de supervivencia en los receptores de la célula, inicia la apoptosis. Entonces, es este sensor el que da justamente la vía a los factores proapoptósicos. Entonces, como hay causas para iniciar la apoptosis, el BH3 da señales de activación a los factores proapoptósicos. Y estos abren canales para que se escape el citocromo C. Y ese empieza a fugarse, a escaparse hacia el citosol para iniciar la apoptosis. Pero si en cambio la célula recibe factores de crecimiento, recibe señales de supervivencia, la célula está bien, pues estos sensores envían señales a los factores antiapoptósicos. Y estos factores tratan de impedir la fuga del citocromo C y cierran sus canales. El citocromo C no va a poder salir, se mantiene dentro de la mitocondria. Entonces la célula sigue viable. Todo dependerá de qué señales o la ausencia de señales o efectos produzcan la activación de la vía intrínseca. Aquí vemos la célula normal, la mitocondria normal, recibiendo señales de supervivencia normal, ¿no? Señales por los factores antiapoptósicos activos, citocromo C, encerrado en el mitocondria. Falta de señales, factores de crecimiento, supervivencia, radiación, toxinas, lesiones y mutaciones al ADN, proteínas mal plegadas, aumentadas. Ahí están las señales del sensor BH3, que van a inducir que los factores proapoptósicos se activen. Proteínas BAC o VAX se abren y dejan la fuga del citocromo C. Una vez que el citocromo C está libre en el citoplasma, este se va a oligomerizar con el factor activador de la apoptosis 1, o simplemente llamado APAP1. Tienen un citocromo C, un APAP1, y van oligomerizándose para mostrar después el apoptosoma, el cuerpo de la apoptosis. Y este apoptosoma es el que va a activar a la procaspasa 9, se fragmenta y se convierte en caspasa 9 activada. Esa caspasa 9 activada, como es iniciadora, ahora va a activar a la procaspasa 3 para que se convierta en caspasa 3 activada, ejecutora. Y la caspasa 3 es la que va a activar a proteasas y endonucleasas, enzimas para la apoptosis. Ahí podemos ver el resumen de la vía mitocondrial o vía intrínseca de la apoptosis. En cambio, la vía extrínseca es del exterior. Es acá donde en la superficie de la membrana celular hay un receptor llamado PAS, receptor, el cual necesita un ligando, el PAS ligando. Ahora, el PAS ligando, jóvenes, es una molécula que está en los linfocitos T, CD8, linfocitos T citotóxicos.
el control de iniciar la apoptosis extrínseca. Es como que toda célula tuviese un botón de autodestrucción encima. Y el faz ligando sería el dedo que aprieta ese botón. Cuando una célula está infectada, cuando una célula tiene daño, cuando una célula es tumoral, o se trata de una célula extraña, los linfocitos T activan justamente este receptor FAS. Y esto va a conllevar a señales internas. Ahí vemos un linfocito T activando al receptor FAS con su FAS ligando. Este es el FAS, 1, 2, 3, se van vinculando. Ahí está el FAS ligando y manda señales internas, como se va acoplando ahí el FAS, para que después otra molécula, el FAT, el factor de dominio de muerte, de la apoptosis, se active para que la procaspasa 8 se convierta en caspasa 8 activada. Y la caspasa 8 activada pues induzca que la procaspasa 3 se convierta en caspasa 3 activada. Entonces así se va a dar el inicio de activación de las proteasas y endonucleases. Caspasa 8 y la caspasa 8 iniciadora a la caspasa 3 ejecutora. Nunca fosfolipasas en la apoptosis, porque si no se pierde la integridad de membrana. ¿Sí? Fase intrínseca, ¿por qué? O sea, solo digo que si lo tomamos se desprende, pero hay una enzima que el sensor BH3 hace que se desprenda esta proteína, porque este citocromo C está bien en la membrana de la fosforilación oxidativa, estaría plegada a la membrana, o sea, sería parte de la membrana. ¿De qué forma? O sea, ¿qué mecanismo hace que esto se desprenda? Está en el espacio intermembrana. Dentro de la membrana mitocondrial interna y externa. Entre las dos membranas. Por eso los canales de la membrana mitocondrial externa son los que evitan o facilitan la salida del está justamente en el espacio intermembrana. Acumulación. A ver, pregunta. Silvana Rojas. ¿Qué es una acumulación? Una acumulación podría ser el exceso de cualquier sustancia anímica. Ya, exceso, ¿no? Normalmente todo está en equilibrio, todo está en balance. Cualquier exceso, ¿verdad?, es perjudicial, igual que cualquier deficiencia. Entonces, cuando las células están normales, en homeostasis, tienen un balance para crear y destruir, ¿no? Creación y destrucción, lo que conocemos como anabolismo y catabolismo. Esos mecanismos inducen al metabolismo celular. Pero si el metabolismo está alterado porque hay daño estructural de la célula, entonces la célula no va a poder trabajar. Y puede ser que justamente por la falta de un catabolismo o el exceso de anabolismo, puede haber acumulación de sustancias, tanto endógenas como exógenas. Entonces puede ser que está alterado la eliminación inadecuada de sustancias de la célula. Puede ser que sustancias endógenas se vayan acumulando. Puede ser que no haya una capacidad de catabolismo de la célula, que nos falte degradar, ¿no? Sustancias peligrosas, metabolitos, o que se vayan acumulando sustancias externas, ¿no?, que se vayan incorporando dentro de la célula. Entonces, cada una de estas alteraciones tiene siempre un motivo, una causa. Para la que la ausencia o la eliminación inadecuada de sustancias normales es porque el metabolismo de la célula ha fallado. Para todas estas alteraciones es por lesión celular. Vemos
tenemos una célula normal, está metabolizando normalmente, pero aquí ya tiene un cambio graso, porque no está metabolizando los lípidos. No los metaboliza, se van acumulando de a poco. El aumento o acumulación de sustancias endógenas, como ser las proteínas. Entonces, por síntesis proteica defectuosa, por efectos de su plegamiento, pues se van a aumentar. Miren cómo el tipo endoplástico, vesículas, hay tanta proteína mal pegada, acumulada. Y esto va a causar alteraciones celulares que inducen a la muerte por apoptosis. Puede ser que no pueda degradar el metabolitos, porque tal vez tenga un defecto genético y no produzca una enzima necesaria para la degradación enzimática. Como no hay enzima, sustratos complejos no van a ser transformados en productos, ¿no? En metabolitos. Entonces estos sustratos se van a ir acumulando de a poco en la célula. Y pues será que por inclusiones externas, sustancias que puedan ser ingeridas por las células o puedan entrar a través de su membrana celular, puedan acumularse porque la célula es incapaz de degradar esas sustancias exógenas, como ser partículas de carbón, partículas tóxicas, tintes de tatuajes. Entonces, por más de que utilice la degradación enzimática o radicales libres, no va a poder eliminar esos materiales exógenos. No son digeribles. Ahora, la acumulación van a ser principalmente de lípidos, de proteínas y de carbohidratos. Estamos hablando de acumulaciones endógenas. Si hablamos de lípidos, triglicéridos, colesterol y fosfolípidos podrían acumularse dentro de la célula. El aumento de triglicéridos es el más frecuente. Y esto da como consecuencia la esteatosis celular o cambio graso. Aquí vemos esteatosis hepática, por ejemplo, o hígado graso. Puede ser de causa alcohólica o no alcohólica, ¿no? Puede ser que estos hepatocitos que metabolizan los lípidos, al dañarse, acumulen justamente triglicéridos, porque el hepatocito dañado no va a poder fabricar las apoproteínas de transporte para triglicéridos. Entonces va acumulando triglicéridos y vemos como los hepatocitos parecen ya como adipocitos, que están con tumefacción celular, cambio graso, pero aquí ya están amarillos, están ya maculados, llenos de triglicéridos. La aterosclerosis, esto es por acumulación de colesterol. Si hay hipercolesterolosis, especialmente por dietas ricas en grasas, ese exceso de colesterol se va depositando en la túnica íntima de arterias. Siempre que haya colesterol, los macrófagos llegan a fagocitar colesterol, pero con tanto colesterol en exceso, ya se vuelven incapaces de degradar el colesterol. Entonces los macrófagos se vuelven espumosos. A eso se van a denominar células espumosas o histiocitos. Ahora, ese colesterol que está acá va a ser después tratado de encerrar en una capa fibrótica. Por eso va a haber mucho exceso de colágeno. Vemos cómo el lumen se va reduciendo, el calibre vascular. Esto va a inducir a la isquemia, por reducción del flujo sanguíneo, y a la esclerosis de la arteria, endurecimiento. Por eso se llama aterosclerosis. Lo malo es que estos ateromas o placas de colesterol se pueden romper y causar trombosis arterial.
Otra acumulación, miren, de colesterol ahora en la piel, llamados sarcomas. Ahora aparece en la cara, en las manos, como pequeños granitos amarillos. Hay también histiocitos o células espumosas, ¿no? Que son macrófagos que contienen colesterol en su citoplasma. Colesterolosis, otra acumulación de colesterol en la lámina propia de la mucosa de la vesícula biliar. Y esto siempre está asociado a cálculos de colesterol, litos, que son pequeños, redondeados y amarillos. Esto es por exceso de colesterol en la dieta. Y miren cómo está la mucosa amarillenta, porque estos puntos amarillos representan esta acumulación de colesterol en los macrófagos. El colesterol es muy soluble en las membranas celulares, porque las membranas celulares también presentan colesterol, por eso es fácil de absorber. Acumulación de proteínas. Puede ser porque hay un exceso de absorción de proteínas, especialmente en riñones. Acumulación de proteínas del citoesqueleto, cualquier tipo de célula, especialmente las células musculares, o hialinosis, o virus neurofibrilares, o sea, proteínas defectuosas en células neuronales. Si vemos acá la acumulación de cutículas, de proteínas, se ve típicamente del túbulo contorneado proximal. En la filtración glomerular siempre se filtran aminoácidos y proteínas neutras muy pequeñas, pero nunca se van a filtrar proteínas grandes. En el túbulo contorneado proximal se produce esa absorción tubular. Entonces se van reabsorbiendo todas las sustancias como glucosa y aminoácidos. Pero si hay un exceso de absorción de proteínas pequeñas, las células quedan con una acumulación de proteínas en su citoplasma y quedan de ese color medio rojizo. Esta acumulación de proteínas puede causar alteraciones metabólicas y hasta apoptosis de las células. Aquí también estamos viendo cómo la deficiencia de la 1-alfa-antitripsina puede causar lesiones y acumulación de proteínas enzimáticas dentro de las células. O acumulaciones de citoesqueleto, filamentos de actina, desmina, vimentina, tubulinas, van causando un engrosamiento de las células. Con un citoesqueleto muy grueso o muy acumulado, no va a haber un adecuado transporte de vesículas. O estas sustancias, ¿no? Como la hialinosis, donde acá pues va a haber inclusiones medio rojizas en el citoplasma de células lesionadas, porque están acumulando filamentos de queratina. O estos ovillos que vemos acá negruzcos, especialmente del Alzheimer, porque el citoesqueleto de los neurofilamentos se va enredando y va formando como ovillos, y por eso no deja que los neurotransmisores se transporten de forma adecuada. Entonces ahí se produce una enfermedad neurodegenerativa. Los neurofilamentos, los neurotúbulos se van dañando. Acá en los riñones, en el glomérulo renal, va a haber acumulación de sustancias de desplegamiento de un precursor amiloide, sustancia amiloide. Entonces esta sustancia amiloide, en vez de degradarse normalmente, se va acumulando dentro de los glomérulos, causando glomerulopatías e insuficiencia renal. Ahora, con carbohidratos, el principal que se va acumulando de forma normal es el glucógeno. El glucógeno se acumula como almacenamiento de energía en hígado y músculo esquelético, de forma normal. Pero cuando hay un exceso de glucógeno,
este exceso puede causar lesiones musculares o hepáticas. Aquí vemos células musculares, donde el exceso de glucógeno ha causado pues alteraciones de movilidad y atrofia muscular. Acumulación de pigmentos, ¿no? De sustancias exógenas. Pueden ser exógenas como los tintes o el carbón, tatuajes, o endógenas como pigmentos naturales, melanina, hipofucsina, hemosiderina. Aquí vemos un tatuaje. Como es inducido, ¿verdad?, por pequeñas funciones en la aguja, el tinte del tatuaje ingresa hacia la dermis. Macrófagos van a fagocitar pequeñas moléculas o micropigmentos, igual que los fibroblastos. Como no pueden degradarlos con sus enzimas, se llenan de estos pigmentos y quedan ahí para siempre, inmóviles. Se pueden destruir con radiación láser, que van destruyendo y degradando esos pigmentos. Aquí vemos un pulmón con partículas de carbón. Tanto la contaminación, el fumar, la minería, va produciendo pues una acumulación de estas partículas que ingresan por inhalación. Los macrófagos van fagocitando partículas de polvo y de carbón y quedan atrapados en el intersticio pulmonar, de color negro. A eso se denomina antracosis. Ahora también hay otro tipo de materiales que se pueden acumular en el pulmón: el silicio, ¿no?, que da silicosis, o el berilio, que da beriliosis. A ese tipo de acumulaciones pulmonares se les llama neumoconiosis. El más común, la antracosis. Aquí vemos por pigmentos endógenos, como la lipofucsina. Es un tipo de pigmento celular que se produce por la degradación de mitocondrias, la autofagia. Y este tipo de pigmento que se ve como manchitas oscuras se dan en células viejas, como son las neuronas, células musculares o células de la epidermis y la dermis. Por eso cuando hay vejez o cuando hay envejecimiento van a aparecer esas manchitas de color oscuro, ¿no?, el lipofucsina. En pigmentos ahí vemos otro como la clonosis, dientes por alcaptanos, la hemosiderina que se produce por hematomas, por la liberación justamente de hierro, de la hemoglobina, y la acumulación de hemosiderófagos, o sea, macrófagos que van fagocitando hemosiderina y se ven como manchas medio amarillentas. Al principio es morado, pero después va cambiando de tonalidad por la degradación de la hemoglobina. Biliverdina y bilisudina. Por último, vamos a las calcificaciones. Hay dos tipos de alteraciones o calcificaciones de tejidos: la distrófica y la metastásica. Hay que tener mucho cuidado. Cuando hay calcificación distrófica, esta se produce siempre en tejidos necróticos, ¿bien?, tejidos muertos, porque las células muertas van reventando y van soltando el exceso de calcio que tienen dentro. Entonces, ese calcio se va acumulando y se calcifica, ¿no? En cambio, la calcificación metastásica se produce en tejidos normales, tejidos sin ningún daño. Pero esto se debe o es secundario a la hipercalcemia, el exceso de calcio en la sangre. A veces se da por hiperparatiroidismo, que produce un exceso de calcio en la sangre, y el calcio, en vez de depositarse en el hueso, se deposita en tejidos sanos. Esa es calcificación metastásica. Aquí estamos viendo un ejemplo de calcificación distrófica. Ha habido inflamación de las válvulas cardíacas
ha habido después necrosis, después hubo calcificación. Dice, seguramente estas válvulas están endurecidas como hueso. Y vemos acá, pues típicamente, cómo son los anillos de enucleación del calcio. Se van formando como capas de calcio y otra capa de calcio, como capas de cebolla, y estos se llaman cuerpos de Samoma, típicos de la calcificación distrófica. En cambio acá vemos pulmón normal, pero tiene un aspecto, ¿no?, radiodenso, porque hay calcificación dentro del intersticio pulmonar. Esta es calcificación metastásica. Haciendo una evaluación del paciente, tiene un aumento de la hormona paratiroidea, o sea, hiperparatiroidismo. Puede ser primario o secundario, lo cual aumenta la resorción ósea, ¿no?, los osteoclastos. Sacan calcio del hueso y ese calcio en exceso se va hacia los tejidos. Puede haber un aumento de vitamina D, puede ser por insuficiencia renal, que no elimine el exceso de calcio en la sangre, y por cualquier causa siempre va a haber una calcificación metastásica. Incluso la hipercalcemia da generalmente cálculos, o la formación de litos en las glándulas, la cialolitiasis, glándulas salivales, los litos biliares, con formación de cálculos de oxalato de calcio, o litos renales, igual oxalato de calcio, estas piedras, por la hipercalcemia. Por eso personas que tengan insuficiencia renal y aparte toman suplementos de calcio para la osteoporosis, deben tener este tipo de calcificación. Envejecimiento celular, a ver, lo importante acá son las telomerasas, la formación de radicales libres también. Las telomerasas, o los telómeros mejor dicho, son repeticiones de cadenas de poli-A, o sea, poliadeninas. Y estos telómeros se van acortando cada vez que la célula tiene división mitótica, hasta que llega al límite final, ¿no? Cuando ya se corta el telómero y desaparece, la célula ya no tendrá mitosis, llega a la muerte definitiva. Por eso, pues hay células madres con telomerasas muy activas y células somáticas con telomerasas muy cortas, tiempo más corto. Y los radicales libres son los que van acortando esas telomerasas en las células. Y ese es el fin. Vaya. El día de mañana tenemos práctica de laboratorio. La práctica de laboratorio vamos a ver necrosis.